Universidad de Chile Podcast es un espacio transmedia de difusión científica, académica y cultural producido por la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Chile. Seguimos este 2023 buscando ser un espacio informativo con temas interesantes, útiles y entretenidos para todas y todos ustedes. Recuerda que nos encuentras en tantaku.cl y en distintas plataformas de streaming de audio y video. En este capítulo hablaremos de los principales hitos que han marcado el desarrollo del libro en Chile y cuál es su situación en la actualidad. Hablar de libros puede sonar complejo, pues para empezar, estos se leen y no se hablan. De hecho, si lo pensamos bien, nos centramos más en su contenido que en el formato físico que lo soporta. Esto muchas veces nos hace ignorar la enorme historia que hizo posible que en Chile hubiesen extensos anaqueles con libros de diversos temas y de distintos autores y autoras. Su desarrollo resulta especialmente destacable en un país de tan solo 200 años de historia y que previamente se encontraba bajo dominio español. Nosotros desde el archivo lo intentamos definir como un objeto físico, es decir, como materia. Y como tal, los libros llegan a Chile como objetos de conquista. Es decir, son herramientas que ocupó la corona española para civilizar, entre comillas, para extender la cristiandad en tierras que no eran cristianas. Por lo tanto, es un elemento de conquista, de evangelización y de control. A quien escuchamos es a Ariadna Biotti, coordinadora del área de investigación patrimonial del Archivo Central Andrés Bello, un lugar que no solo documenta la historia del libro, sino que también posee archivos significativos para la construcción de la historia del país. Así lo demuestra una edición del libro La Araucana, escrito por el poeta y soldado español Alonso de Ercilla. Un libro que, aunque muy inexacto en sus contenidos, fue por mucho tiempo, para bien y para mal, el relato más completo de la conquista de Chile y la guerra de Arauco. Este en particular es una edición de 1733 de La Araucana de Ercilla. La Araucana fue el primer libro impreso sobre Chile. Se hizo en 1569 por orden de Felipe II, quien encomendó a Alonso de Ercilla la escritura de lo que pasaba en estas tierras. Entonces él encomendó que se le narrara qué pasaba en estas tierras, y para eso le atribuye la palabra a quien tiene el arte, que es un poeta. De alguna manera, estas inexactitudes y poca variedad de voces fue motivador para uno de los principales elementos del libro en Chile, la escritura como un área en tensión, un campo en disputa. Ejemplo de ello es La Aurora de Chile, considerado como el primer periódico chileno, una publicación impresa por Fray Camilo Enríquez, en un clima independentista, tal como indica Biotti. Que es nuestro primer periódico que fue impreso por esta imprenta que al principio nadie sabía ocupar. De hecho, vienen los tipógrafos norteamericanos a enseñar cómo ocuparla, porque nadie sabía en Chile cómo manipular el objeto. Constructora también de opinión pública, que también es un objeto, es un elemento muy importante para construir la civilidad, ¿no? Y para tener en ciernes una cultura que intenta emanciparse y ser distinta de la europea. Este periódico marca el desarrollo de la escritura en Chile, pues a partir de esa época toma un tono de resistencia, volviéndose un canal de expresión política. La historia del libro es un campo en disputa, es decir, es algo que está abierto a la conquista de los demás. O sea, es un terreno de apropiaciones, es un terreno de luchas también permanente, de autores, pero también de lectores que crean su propia recepción sobre lo que se está leyendo, que tienen su propia interpretación sobre lo que se escribió, sobre lo que se imprimió. Por lo tanto, lo que hay ahí es como muchas tensiones, es un campo de tensiones, como lo ha definido la historia del libro.
a través de Roger Chartier, que es uno de los historiadores más importantes en la materia. Desafortunadamente, esta misma característica la volvió un espacio de represión durante dictadura. Así lo indica María Eugenia Domínguez, coordinadora académica del Observatorio del Libro y la Lectura, además de académica de la Facultad de Comunicación e Imagen, que marca el contraste entre el periodo de la Unidad Popular y la dictadura militar. Durante la época de la Unidad Popular hubo una explosión lectora. No estaba aquí Mantú, que tiene que ver cuando se produce un momento de efervescencia popular, también hay mayores manifestaciones culturales. Los 50 años siguientes, ¿no? Implicaron un fuerte, más bien los 17 años de la dictadura, más diría yo los 10 primeros después de la vuelta a la democracia, fueron años tremendamente difíciles para el libro y la lectura. Durante la dictadura por la censura, ¿no? Luego por la dificultad de reinstalar, ¿no? La escritura, la edición, la lectura, etc. De hecho, es en esta época que en las colecciones del Archivo Central Andrés Bello hallamos un libro en cuya tapa se encuentra un texto pintado con témpera azul y líneas negras. Su título: Karl Marx, las luchas de clases en Francia, propiedad de la en ese entonces académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Eliana Droby. Pero eso no lo podríamos saber a simple vista, pues sus primeras páginas fueron arrancadas, dejando el texto sin ninguna forma de poder ser identificado. Todo este secretismo alcanzó a diversas obras ante la amenaza de que fueran destruidas y quemadas por las Fuerzas Armadas. Esto naturalmente trajo una serie de retrocesos para el desarrollo del libro y la producción de obras, fenómeno que tuvo un impacto por décadas, así lo indica Domínguez. El año 2006, se instalan, ¿no? las políticas del libro y la lectura. Este año en particular estamos asistiendo a una celebración del libro y la lectura con ferias por todos lados. Y eso es súper importante porque implica, ¿no? que tú vas instalando una valoración distinta. Y porque yo hacía el vínculo también con los 50 años, porque tanto el ensayo como la ficción nos permite pensar, conocer y reflexionar sobre este periodo histórico. Sea la novela neopolicial, por ejemplo, ¿no? Sea en los ensayos, etcétera, en los catálogos. Hoy día hay cada vez más editores y editoras de excelente factura. Luego, la llegada de los medios digitales se provocó un cambio importante en la forma que las personas leen, cambio que la coordinadora académica del Observatorio del Libro destaca. En los últimos 20 años, particularmente desde la masificación de los móviles, ¿no? De los dispositivos móviles, de los computadores, etc., se ha ido modificando en la población en general los modos de lectura de manera sustantiva. Por otra parte, en la medida que durante mucho tiempo la valoración social de la lectura cayó y en el fondo el tiempo libre empieza a disputarse entre distintos tipos de actividades, eso también incide en lo que estamos conversando. De hecho, la profesora Domínguez se plantea que se evidencia una verdadera transformación en cómo las nuevas generaciones leen. Hoy tienes, por ejemplo, el hecho de que uno como profesor a lo que se enfrenta es a la dificultad lectora en papel. Tú puedes ver en el transporte público, ¿verdad? E incluso en las calles, ¿no? Cómo la gente va leyendo en el dispositivo, en este caso el celular. Entonces, efectivamente, es muy distinto. No estoy demonizando la lectura digital,
pero son procesos muy distintos. En la lectura en papel, tú haces una visión de conjunto, puedes volver atrás, adelantar, repetir una lectura. En la lectura digital se produce una apropiación distinta. Vas leyendo, ¿no? En una forma que podríamos describir multitarea. La incidencia de lo digital va en aumento y cada vez se lee menos. En esta línea uno podría proyectar que los libros físicos, tal como los conocemos, en algún momento desaparecerán. Pero no nos apresuremos a sacar conclusiones por ahora. Todavía quedan distintos bastiones que preservan este formato, siendo uno de ellos su fabricación. Más allá de quien pueda haber escrito una obra, detrás de un libro podemos encontrar distintas instancias en su desarrollo, siendo una de ellas la impresión, proceso que muchas veces pasa desapercibido. Nuestra propia universidad es testigo de esa historia gracias al taller de encuadernación de Casa Central, ubicado en el subsuelo del Archivo Central Andrés Bello, lugar que guarda una enorme historia de la mano de su auxiliar de imprenta, Cristian Castro. Este taller fue creado pensando en mantener los libros y la imprenta que usaba en esa época, estoy hablando hace 80 años atrás, 75 años atrás, la cual se creó este taller de encuadernación. Se trabajaba mucho por las bibliotecas, para rectoría, prorectoría, comunicación y dirección de jurídica, pensando en las tarjetas de invitación. Lleva harto tiempo. Yo he escuchado los comentarios de los antiguos maestros que llegaron a trabajar 18 personas. Y creo que no era menor la cantidad de personas que trabajaban por el espacio que había. Por décadas, distintos funcionarios han desarrollado esta labor que tiene ciertos riesgos, principalmente por la propia toxicidad de los materiales con los que trabajan. Es una relación entre plomo y estaño. Entonces el plomo es perjudicial y por la ley de los tipógrafos aquí en Chile, creo que se ganó el derecho de la leche. La única forma de que vaya a frenar un poquito la contaminación del plomo era tomando leche. Creo que no era menor la contaminación que se producía, que a la larga puede haber afectado a más de un funcionario de acá, pero eran las mezclas que se usaban. Creo que los tipógrafos corrían el riesgo de la mala suerte de intoxicarse con eso, porque con los años siempre estaban aspirando y un polvillo que se levanta y que uno no lo ve ni lo siente tampoco. Este riesgo no detuvo el trabajo del equipo que en esa época dirigía Juan Vega, jefe de taller. Con el trabajo de Ramón Díaz, tipógrafo y prensista, la precisión de Jorge Valenzuela, cosedor y cortador, y el detalle de Héctor Moblén, quien doraba los libros. Así se formaba la gran orquesta detrás de un libro, un sonido pesado que daba cuenta del trabajo continuo y conjunto, pero que un día simplemente se detuvo. Obviamente los tiempos fueron pasando, se fue la gente jubilando, como te comentaba antes, y llegamos al momento de que quedé solo. Y tampoco quiero que esto se pierda, porque creo que hay un legado que que me dejaron la vieja escuela, que le digo, y he empezado a recuperar esta información. De ahí la importancia del trabajo de Castro y del Archivo Central, quienes buscan preservar y relevar este arte en el olvido y abrirlo al público. Nosotros como archivo estamos tratando de retomar ciertas técnicas de papel mermelado, recuperar esa información, hacer un registro de los libros ciertos patrones que traían en esa época y tratar de hacerlo lo más parecido al original. Obviamente no vamos a llegar a lo exacto, pero sí tratar de buscar. Y hemos trabajado con eso. Más allá de si lo hacemos de manera digital o física, el libro por siglos ha sido una ventana al conocimiento y la imaginación humana. Su relevancia en nuestra sociedad se aprecia diariamente en lo que leemos y en el valor que le damos a este. ¿Se está leyendo menos? Efectivamente, ¿dejaremos de leer totalmente? Lo más probable es que no. Lo cierto es que la lectura como espacio en pugna está en constante cambio y transformaciones, pero estos son hechos por nosotros. Lo importante es buscar involucrarse en ellos y hacer de la lectura algo de todos y para todos. Estos
fue Universidad de Chile Podcast, temporada 2023, una producción de la Dirección de Comunicaciones de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones. Recuerda que nos encuentras en tantacu.cl, Uchile TV y en tus plataformas de streaming favoritas. Síguenos y suscríbete para que no te pierdas ninguna actualización.